Hermanos, Dios les bendiga, un feliz sábado, un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal. La gloria sea para nuestro Dios. Como todos sabemos, ya empezaron las primeras horas del día sagrado de Dios aquí en El Salvador. Por lo tanto, hermanos, bíblicamente ya es 25 de diciembre. O sea, para el mundo secular, según el calendario gregoriano, estamos aún en el 24 de diciembre, pero según bíblicamente ya es 25 de diciembre. Así que quise aprovechar esta ocasión para poder presentar la palabra de Dios y crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Hermanos, el título del tema lo he titulado Tradiciones de hombres versus mandamientos de Dios. Queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias porque nos has dado este día santo. Bendice a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal. Derrama bendiciones sobre nuestras vidas, danos conocimiento, danos sabiduría, santifica nuestro intelecto y nuestro corazón para que tu palabra pueda quedar sembrada y pueda dar fruto para honra y tu gloria. Gracias, Señor, porque nos diste este día sagrado. Condúcelos a través de tu Espíritu Santo en este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. El título se llama Tradiciones de hombres versus mandamientos de Dios. Hermanos, en este estudio les voy a demostrar de que la historia se repite. Los seres humanos vuelven a cometer los mismos errores de generación en generación. En este caso vamos a ver cómo los fariseos hipócritas, los maestros de la ley, se habían inventado tradiciones y costumbres de hombres y éstas las imponían a la gente. Y no solamente eso, los fariseos hipócritas habían dejado a un lado los mandamientos de Dios por seguir tradiciones de hombre. Es lo mismo que estamos viendo actualmente en el mundo. El mundo secular sigue tradiciones y mandamientos de hombre y menosprecian los mandamientos de Dios. La gran paradoja de las edades. La gente hoy en día está celebrando el nacimiento, supuestamente, el nacimiento de Cristo hoy a medianoche, pero la paradoja es que esta misma gente que celebra el nacimiento de Cristo es la gente que rechaza los mandamientos de Dios y ni tan siquiera respeta el día santo de Dios. Es lo mismo que hacían los fariseos. Profesaban ser pueblo de Dios, pero al mismo tiempo seguían tradiciones y costumbres de hombres y decían de que eran hijos de Abraham, los fariseos. Los fariseos tenían muchas tradiciones de hombres que ellos se habían inventado. Una de esas era de que si alguien no se lavaba antes de comer ceremonialmente, no por aseo, sino ceremonialmente, era un rito que tenían, la gente caía en pecado. Por lo tanto, tenían que lavarse antes de comer. Y si no había agua, tenían que rebuscarse para poder lavarse. Jesús condenó a estos hipócritas fariseos porque al mismo tiempo estos fariseos profesaban ser pueblo de Dios y estaban pisoteando el quinto mandamiento que habla de honrar a padre y a madre. Noten cómo dice Mateo capítulo 15, versículo 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Aquí es lavarse las manos no por aseo, sino ceremonialmente, según la tradición de los fariseos. ¿Por qué no lavan las manos cuando comen pan tus discípulos? Respondiendo Jesús y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Tremendo. ¿De qué clase de tradición se está hablando aquí? Noten cómo dice el deseado de toda la gente, página 360, párrafo 3. Entre la observancia que con más rigor se imponían estaban la de la purificación ceremonial, el descuido de las formas que debían observarse antes de comer era considerado como pecado aborrecible
que debía ser castigado tanto en este mundo como el venidero, si se tenía por virtud el destruir al transgresor. Si no se lavaban las manos, era pecado, peor que el blasfemar contra el Espíritu Santo, según los fariseos. El que no se lavaba ceremonialmente. Terrible estas tradiciones de hombres. El comentario bíblico adventista, noten cómo dice, ¿a qué lavamiento se refería aquí? El lavamiento aquí se refería, era estrictamente ritual y no higiénico. Se dice que este rito consistía en derramar un poco de agua sobre los dedos y la palma, primero de una mano y luego de la otra, teniendo la mano levantada de tal manera que el agua corriera desde la palma hasta la muñeca, pero no más allá, cuidando todo el tiempo para que el agua no volviera a la palma. Y después frotaban alternadamente una mano con la palma de la otra. La misma cantidad de agua prescrita era la que pudiera caber en una cáscara y media de huevo. Sin embargo, parece que donde no se conseguía agua, se permitía una oblación en seco, el cual la persona sencillamente hacía los movimientos de lavarse las manos en forma prescrita. Terrible estos hipócritas, estos fariseos hipócritas. Si no había agua, iban a conseguir un poquito de agua que cupiera en una media cáscara de huevo, y ese poco de agua, ese poquito de agua, lo ponían en la palma de la mano y hacían así, más o menos así, que eso llegara hasta la punta de los dedos, y tener sumo cuidado de que esa agua no saliera hacia abajo, porque si no quedaba contaminada la persona. Noten qué estrictos eran en estas tradiciones estos hipócritas fariseos. Esta tradición los había llevado a imponer cargas sobre las personas, y estaban condenando a Cristo y a los discípulos por no lavarse las manos ceremonialmente antes de comer. Hipócrita. ¿Cuál mandamiento habían quebrantado y habían desechado al observar estas tradiciones de hombre? Noten cómo dice el deseado de toda la gente, página 361, párrafo 3. Desechaban el quinto mandamiento como si no tuviese importancia, pero eran muy meticulosos para cumplir las tradiciones de los ancianos. Las cumplían al pie de la letra, como hoy en día. La gente anda alborotada creyendo que esta fecha es el día que Cristo nació, y son tan estrictos que no se olvidan de esta fecha. Igual como los fariseos hipócritas, eran meticulosos para cumplir las tradiciones de los ancianos. Enseñaban a la gente que el consagrar su propiedad al templo era un deber más sagrado aún que el de sostener a sus padres, y que por grande que fuera la necesidad de estos, o sea de los padres, era sacrilegio dar al padre o a la madre cualquier porción de lo que había sido consagrado. Terrible, hermano. Eran grandes hipócritas. Preferían de que se descuidaran de sus padres, de mantener a sus padres, del cuidado de sus padres, por dar el dinero al templo, porque ellos se lo robaban, y para ellos era sacrilegio cuidar a los padres y dar la ofrenda a los padres. Tenía que dárseles al templo, o sea, a ellos. Eran hipócritas e imponían estas tradiciones de hombres que los fariseos se habían inventado. Terrible, estricta esta tradición. Condenaban a aquel que no la practicaba, la tradición de los hombres. Hermanos, la historia se repite. Muchos hoy en día siguen tradiciones y costumbres de hombre y dejan a un lado los mandamientos de Dios. La gente prefiere seguir tradiciones y costumbres de hombre y pisotean los mandamientos de Dios. Hoy es sábado, día santo de Dios. El mundo ni se acuerda de eso, y muchos adventistas caen en este juego del diablo.
muchos adventistas, en lugar de estar congregados, recibiendo el día santo de Dios, andan en fiestas, comprando y vendiendo en este día santo, porque según ellos están celebrando la Navidad en familia. Tremendo engaño del diablo, siguiendo las costumbres y tradiciones de hombre. Hoy no es un día cualquiera, hoy es un día santo de Dios. No importa qué tradición el mundo celebre, Cristo dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La historia se repite. Noten cómo dice este libro, Deseado a toda la gente, página 423, dice: muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. ¿Cómo? A la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Y la gente no escudriñan las Escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí mismos la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a los dirigentes. Me llamó la atención la palabra que dice ella: leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento. Saben, hermano, esto es verdad. Cuando leí esta cita me recordé, hermano, que hoy en día la gente, para justificar sus tradiciones impuestas por los hombres, buscan textos bíblicos para justificarla y llegan al punto hasta de torcer la Biblia para poder defenderse. Otros se enojan, otros al no poder defenderse ni pueden torcer la Biblia para justificar sus tradiciones, lo que hacen es insultar y ofender. Pero aquí dice la cita: hay maestros religiosos que leen la Biblia a su propio entendimiento y tradiciones, y la gente no escudriña las Escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí mismos la verdad, sino que renuncian a su criterio y confían sus almas a los dirigentes. Tremendo, hermanos, tremendo. La gran paradoja de las edades. Imagínense, hermano, qué absurdo y qué ilógico. Católicos y protestantes están divididos doctrinalmente: pentecostales, testigos de Jehová, mormones, etcétera, con católicos, protestantes de toda clase de religión y secta, divididos doctrinalmente, pero en las fiestas y tradiciones que el mundo celebra se unen y comparten las mismas creencias. Y hasta adventistas que supuestamente conocen la verdad presente en la Biblia son arrastrados por esta mentira de Satanás. Y quiero que sigamos estudiando, hermano. La Biblia es categórica de que no nos mezclemos con las tradiciones del mundo. La Biblia es categórica que no sigamos lo que el mundo celebra. Noten cómo dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, hablando negativamente, lo que hay en el mundo negativo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre. Hermanos, la Biblia es categórica. Un hijo de Dios, si ama al mundo, aún el amor del Padre no está en él. ¿Y qué diríamos de Santiago 4:4 al 5? Noten cómo dice: oh almas adúlteras. Nosotros creemos de que el adulterio solamente tiene que ver con sexo, pero la Biblia es categórica. Seguir la corriente del mundo es también adulterio espiritual. Eso se llama apostasía espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los hijos de Dios deben de apartarse lo más posible del mundo, de la mundanalidad, y no debe de infiltrarse a la iglesia. La iglesia debe de apartarse de todo tipo de mundanalidad y de tradiciones impuestas por hombres. Noten cómo dice el libro de Deuteronomio 7, versículos 6 al 7. Dios determinantemente le prohibió a Israel que se mezclara con las prácticas de las naciones paganas. Y noten cómo le dijo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Pero noten cómo inicia: vosotros sos un pueblo santo. Apártense de esas naciones. Ustedes son un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Ustedes han sido escogidos para que sean luz al mundo, que muestren el evangelio. No importa en qué época, sí, estamos de acuerdo, presenten el evangelio, pero no usen eso como pretexto para mezclarse con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Cristo. Recordemos de que nosotros somos pescadores, no peces. Y si nos metemos al agua, no es para nadar con los peces, sino para sacarlos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos de brillar porque nosotros somos la luz del mundo, dijo Cristo. Dios prohíbe que nos mezclemos con el mundo. Y saben, hermanos, en la iglesia ha entrado una gran ola de mundanalidad. Y no solamente tradiciones de la iglesia católica, sino también una gran ola de mundanalidad. ¿Qué diríamos nosotros de todas las prácticas que se han infiltrado en nuestro seno de la iglesia? Por ejemplo, la música rock, música de Babilonia, las tradiciones de Babilonia, las modas de Babilonia. Todo copiamos de Babilonia y lo infiltramos en la iglesia. Aunque la iglesia adventista no es Babilonia, pero se infiltran prácticas por miembros de la iglesia no santificados, las introducen en la iglesia y las defienden a capa y espada, y lo hacen torciendo la Biblia. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 498, párrafo 3, dice: al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana, pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Categórica cita. Ahora, noten esta otra cita: deseado a toda la gente, página 363, párrafo 4. Hermanos, los mandamientos de hombres y tradiciones de hombres no han cesado, siguen habiendo, y siguen las masas siguiendo tradiciones y costumbres de hombres en lugar de obedecer los mandamientos de Dios. Como hoy en día, hermanos, la gente no quiere saber nada de la ley de Dios. La gente no quiere saber nada de los mandamientos de Dios. La gente lo que sigue es las tradiciones y costumbres de hombre. Y en la historia se repite. Noten cómo dice esta cita: la sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado, aún entre los cristianos. Terrible, hermanos. ¿Cómo dice? Aún entre los cristianos que dicen que son sola escritura, que dicen de que predican la verdad presente, aún cristianos que dicen de que conocen el mensaje del tercer ángel, aún cristianos que dicen de que son el pueblo escogido de Dios y la iglesia verdadera, siguiendo costumbres y tradiciones de hombres. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de la creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, referencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarle su error.
Qué tremenda cita, hermano. Y esto es una gran verdad lo que dice esta señora aquí. Siempre que uno corrige a alguien de que esto no es de Dios y que estas tradiciones son inventadas por Roma y vienen del paganismo, la gente lo que hace es enojarse, usar títulos despectivos contra los siervos de Dios, como por ejemplo fanático, fariseo, pedante, odioso, disidente. Siempre que uno les quiere mostrar el error, alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, en esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo acerca del último pueblo de Dios, que está escrito: el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Tremendo, hermano, tremendo. Se enojan. He visto gente cuando les dice esto no viene de Dios, la gente se enoja. He visto hasta ministros que cuando les dice uno esto, se enojan y empiezan a usar títulos peyorativos y despectivos con los siervos de Dios. Y cuando uno les muestra eso con la Biblia, que no tiene fundamento bíblico, lo que hacen es torcer la Biblia y sacarla de contexto para poder defenderse. Esta es la misma táctica de los que siguen tradiciones y costumbres de hombres, como los fariseos. Los fariseos profesaban ser pueblo de Dios, se jactaban de ser el pueblo de Dios y citaban los secretos de Moisés para poder defenderse y poder atacar a Cristo. Pero Cristo les desenmascaró en su cara sus falsas tradiciones y costumbres de hombre. La paradoja sigue. La gran paradoja de las edades, como les dije, la gente ama y celebra el nacimiento de Cristo, pero odian sus mandamientos y su evangelio. También es para ellos estas palabras que Cristo les dijo a los fariseos. Marcos 7, versículos 6 al 9 dice: respondiendo él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavamiento de los arros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Tremendo, hermano. Quiero terminar con una cita. Esta cita, hermanos, es una de las citas que me pone mucho a pensar a mí en lo personal. Esta cita, hermanos, es una cita que da hasta escalofríos al leerla. Está en el libro Conflicto de los Siglos, página 45, párrafo 2. Tremenda cita, hermanos. Y les voy a decir lo siguiente, hermanos. Al diablo no le hace daño la iglesia dormida, aunque la iglesia tenga un mensaje puro y sólido. Pero si la iglesia no lo vive y no lo predica, eso no le hace ni cosquillas al diablo. ¿De qué sirve de que la iglesia profese un mensaje sólido y verdadero si no estamos viviendo en armonía a ese mensaje? ¿De qué sirve que la iglesia tenga un mensaje puro y sólido si no lo vivimos ni lo predica? Porque nadie puede predicar lo que no vive. Es interesante lo que dice esta cita. Otro asunto hay de más importancia aún. ¿El qué dice? De más importancia aún, que debería llamar la atención de la iglesia del día de hoy. ¿Cuál es esto importante? El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente Cristo padecerán persecución, segundo Timoteo 3:12. Y noten cómo dice una pregunta: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Y noten la respuesta: el único motivo, no hay dos ni tres, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Por qué no ha venido la persecución? Porque la iglesia vive igual que el mundo.
¿Para qué Satanás va a perseguir a la iglesia si la iglesia está dormida? Está siguiendo las mismas prácticas y costumbres del mundo. Se han mundanalizado la iglesia. ¿Para qué el diablo lo va a perseguirle? Y dice lo siguiente: la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que se distinguiera en la fe cristiana en los días de Cristo y los apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, y que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de la persecución revivará también el fuego de la persecución y volverá a encenderse. Tremendo, hermano. ¿Por qué el papado no persigue a la iglesia? Hemos hablado muchas veces de que viene una persecución. Se va a imponer la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Habrá un remanente que va a ser perseguido porque guarda los mandamientos. Pero ¿por qué entonces la persecución no se ha desatado en nuestros días? La sencilla razón y la única es porque la iglesia vive igual que el mundo. Terrible, hermano. No hay oposición. ¿Y qué diríamos, hermanos, de la indumentaria cristiana? Que en la iglesia no se distingue quién es una impía y quién es una cristiana. Visten igual que el mundo nuestras hermanas. Por eso es que en la iglesia casi no se predica de la indumentaria cristiana. Hace mucho que no escucho un tema sobre cómo debemos de vestirnos. Por eso es que ha entrado una gran ola de mundanalidad, porque aún, con respeto lo digo, aún muchas esposas de nuestros ministros visten mal y dan un mal testimonio aún en su indumentaria cristiana. Hay una sola depravación en la iglesia, y por eso estos temas no se tocan, porque estos temas son que alborotan el panal, son temas que un cristiano, si los predica, seguro que se meterá en agua caliente. Y Satanás de alguna manera ha opacado estos temas. Hoy en día ha entrado un gran fanatismo religioso, un gran liberalismo, que si uno predica en contra de esto, empiezan a llamar despectivamente a los siervos de Dios disidente, fanático o loco, y un montón de disparates que le dicen ahora, solamente por amonestar y corregir y exhortar a la iglesia. La sierva del Señor dice que la persecución a la iglesia no ha venido, es porque la iglesia vive igual que el mundo. La iglesia celebra las mismas tradiciones del mundo. La iglesia come igual que el mundo. La iglesia viste igual que el mundo. La iglesia no despierta oposición. Y dice: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de la persecución reavivará también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Y quiero terminar con una cita que dice Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Hermano, nosotros esta cita la hemos aplicado siempre, y es correcto, a las iglesias protestantes y a la iglesia católica que son Babilonia. Dios tiene mucho pueblo en Babilonia, y Dios lo va a llamar a través de un mensaje: que salgan de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados. Dios llamará a su pueblo, los obreros de la hora undécima, a que salgan de Babilonia. Un remanente que Dios tiene en Babilonia, la iglesia invisible que está en Babilonia. Pero lo que no sabemos muchos, y aquí lo voy a decir, es de que el mensaje del tercer ángel tiene dos funciones. El mensaje del tercer ángel tiene, la primera función es llamar a los hijos de Dios que están en Babilonia a que salgan de estos sistemas y acepten las verdades distintivas que encontramos en los mensajes de los tres ángeles. Esa es la primera función del mensaje del tercer ángel: llamar a sus hijos a que salgan de Babilonia. La segunda función, que muchos no conocen y le ignoran, y porque como le ignoran no la predican, es de que la segunda función del mensaje del tercer ángel es de que producirá un zarandeo dentro de la iglesia y producirá una reforma y un reavivamiento dentro de la iglesia, porque en la iglesia
hay babilonios y filisteos infiltrados, y el zarandeo es para limpiar la iglesia de la cizaña. O sea que es posible que nosotros, aunque estemos en la iglesia verdadera, la iglesia remanente visible, pero aún seguimos practicando costumbres y tradiciones de hombre y aún perteneciendo a la iglesia visible. Este mensaje también es para ellos. Salí de Babilonia, pueblo mío, porque por el simple hecho de pertenecer a la iglesia, eso no garantiza la salvación, a menos que nos unamos a Cristo y nos desprendamos de Babilonia, porque este mensaje dice: salí de ella, pueblo mío. Y si nosotros no hemos salido de Babilonia, es para nosotros este mensaje, antes de que cierre la puerta de la gracia. Salí de Babilonia. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros estemos diciendo que Cristo viene por segunda vez y que hay que predicar estos mensajes y estamos abrazando las costumbres de Babilonia? Esto es una paradoja. Dios quiere que su pueblo salga de Babilonia antes de que sea demasiado tarde, hermanos, porque Cristo viene con poder y gloria. Hermanos, la historia se repite. Así como los fariseos amaban sus costumbres y tradiciones de hombres y pisoteaban los mandamientos de Dios, la historia se repite hoy en día. La gente anda como loca siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres impuestas por el sistema papal, copiadas del paganismo. Ellos mismos lo admiten en sus enciclopedias. Váyase a buscar una enciclopedia católica o descárguela en el internet gratis y va a descubrir que ellos mismos lo admiten, hermanos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos siguiendo costumbres y tradiciones de hombre y pisoteando el mandamiento de Dios? Es terrible, hermanos, ver de que hermanos adventistas pisoteando el día sábado del Señor, siguiendo costumbres y tradiciones de hombre. Y les aseguro, hermanos, y quiero que me lo informen, hermanos, ustedes, hermanos, en sus iglesias, siempre que vienen estas fiestas, las iglesias adventistas están vacías los días sábados. ¿A dónde andan los hermanos? Van a ver, y esto no es mentira lo que digo, es verdad, hermano, no diga que estoy inventando. Mañana muchos hermanos van a andar en los ríos y en las playas, porque las iglesias van a estar vacías, porque los hermanos aún siguen doctrinas y mandamientos de hombre. Terrible, hermanos. Hermanos, espero que este tema haya sido una exhortación y una amonestación para que veamos de que andamos mal. La sierva del Señor dice que estamos viviendo igual que el mundo y por lo tanto no despierta oposición. Hermanos, qué terrible, qué terrible. Hermanos, Dios tenga misericordia en nosotros y nos ayude a despertar de este letargo espiritual y que podamos nosotros exaltar los mandamientos de Dios aún viviendo en un mundo caótico y déspota que pisotea los mandamientos de Dios. La iglesia adventista ha sido llamada para exaltar ese estandarte de la verdad presente que son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a orar, hermano. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro intelecto, que podamos recapacitar en el tiempo que estamos viviendo y podamos nosotros alejarlos de todas prácticas y costumbres mundanas. Señor, danos inteligencia para que podamos hacer sabias decisiones. Danos sabiduría, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como siempre les digo, suscríbanse a mi canal, compartan este material y puedan activar las notificaciones para que YouTube así puede promover o sugerir el video a otras personas. Así que oramos por mi ministerio y pido a todos nuestros hermanos que puedan orar por mi ministerio, por este canal, para que a través de este canal podamos llegar a muchas almas y puedan ellos conocer la verdad presente. Hermanos, Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.